Hola, somos el grupo número 11 en Introducción a la Psicología y hoy presentaremos el tema de Principales teorías y métodos de investigación en psicología. Dentro de las teorías de la psicología se encuentra el estructuralismo, que es el estudio analítico de la mente por medio de la introspección. Su objeto de estudio era la mente humana. Se da inicio en Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX. Sus representantes fueron Wilhelm Wundt, que fue un filósofo, y uno de sus estudiantes, que fue Edward Titchener, quien fue quien introdujo el estructuralismo en USA. La intención del estructuralismo es identificar los elementos de la conciencia, como las sensaciones, percepciones y los sentimientos. El funcionalismo surgió a finales del siglo XIX en Estados Unidos como una alternativa al estructuralismo. Se centra en entender cómo la mente y el comportamiento se adaptan al entorno. Darwin sugiere que existen organismos que son capaces de desarrollar características que les permite adaptarse a su entorno, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. El funcionalismo está influenciado por las teorías de la evolución de Darwin, ya que enfatiza la adaptación como un mecanismo de supervivencia. Además, James, que fue considerado uno de los precursores del funcionalismo, destaca la importancia de la adaptación y la función de la mente. El funcionalismo busca aplicar sus descubrimientos para mejorar la vida y además considera la psicología como una ciencia práctica. Además se utilizan herramientas de investigación que incluyen la introspección y el estudio del comportamiento. El funcionalismo sirvió como precursor del conductismo y de otras teorías psicológicas, ya que se centra en el estilo de vida y la búsqueda de la adaptación y pertenencia para ayudar al paciente a desarrollar confianza en sí mismo. Aunque no se utilizaron experimentos tradicionales, se utilizaron estudios y observaciones para explorar la mente. La psicodinámica. La psicodinámica es un enfoque psicológico que se centra en los procesos inconscientes y su influencia en el comportamiento humano. Freud, que fue un neuropsicólogo, fundador del psicoanálisis, que vendría a ser la psicodinámica, realmente enfatiza los procesos psicológicos inconscientes y la importancia de las experiencias infantiles en la formación de la personalidad adulta. Los conflictos entre el consciente y el inconsciente, utilizando mecanismos de defensa para manejar el sufrimiento asociado a estos conflictos. Además, consideró que las experiencias tempranas son cruciales para la formación de la personalidad, además del desarrollo psicosexual, como en el área oral, anal y fálica, para el desarrollo de la etapa adulta. Sus objetivos terapéuticos tenían que ver con la intención de ayudar al paciente a comprender y manejar sus conflictos internos y promover un mayor autoconocimiento y bienestar. La psicología de la Gestalt. Este estudio nos ofrece una perspectiva de cómo la mente humana organiza y da sentido a lo que nos pasa alrededor. Dentro de esta psicología se encuentran leyes muy importantes como la ley de proximidad, que es cuando los elementos que se encuentran relativamente juntos sean percibidos como grupo, o también la ley de similitud, que es cuando los elementos tienen mismas características, también se perciban como grupo. Esta psicología tuvo inicios en Alemania en el siglo XX. Sus representantes fueron Max Wertheimer, que fue un psicólogo alemán que introdujo la teoría de que el todo es más de la suma de todas sus partes. Y también Wolfgang Kohler, que introdujo la teoría de la percepción. Además es conocido por su trabajo con los chimpancés. Y también Kurt Kofwa, que fue un psicólogo estonio que desarrolló la teoría de la percepción y el desarrollo cognitivo. La intención de esta psicología es comprender cómo la mente humana organiza y da sentido a lo que nos rodea. El conductismo. Este se basa en el estudio del comportamiento observable y de la interacción. Se da inicio a mitades del siglo XX. Sus representantes fueron John B. Watson, que introdujo la teoría del condicionamiento, además considerado como el fundador de la psicología conductual, y también Burroughs Skinner, que fue un filósofo y psicólogo estadounidense
que introdujo la teoría del condicionamiento operante. La intención del conductismo es el estudio del comportamiento observable y medible. Ahora vamos a hablar del cognitivismo, teniendo en cuenta sus representantes, su estudio y asimismo también vamos a tener en cuenta su intención. Su estudio se basa en los procesos cognitivos implicados en la perspectiva, la memoria, la capacidad de almacenamiento de información, su interpretación y asimismo su salida. Desde la percepción, la memoria y el lenguaje, cada función cognitiva juega un rol fundamental en nuestra interacción con el mundo. También, las teorías han dominado en los sistemas educativos gracias a su impacto en cómo se concibe el aprendizaje y la enseñanza. Nuestros principales representantes son Piaget y Neisser. Jean Piaget teorizó respecto a cómo los niños construyen su conocimiento, pensamientos y procesos cognitivos a través de cómo van madurando, dando una base biológica a su teoría. Neisser es considerado el padre del cognitivismo. Enfatizó en cómo el estudio de los procesos mentales debería ocurrir en ambientes naturales con contextos del mundo real, para así tener resultados más naturales. Asimismo, también se enfocó en la memoria y cómo tiene una naturaleza constructiva, con la posibilidad de falsos recuerdos como respuesta a un trauma. Su intención es comprender cómo la mente humana procesa la información y cómo ésta influye en su comportamiento. Su método de investigación se basa en observar, experimentar y mayormente es recomendado en ambientes naturales, porque así se recolecta una información más precisa y no forzada. El cognitivismo, con su enfoque en los procesos mentales, nos invita a ver la mente como un sotificado sistema de procesamiento de información. Ahora, hablando de la psicología humanista y existencial, su enfoque está en el individuo, su libertad, su búsqueda de significado, la capacidad de crecimiento personal. El objeto de estudio en la psicología humanista es el ser humano como individuo libre e intencional, la subjetividad de cada individuo y la importancia de que cada persona construya el propio significado de su vida. Sus inicios se remontan en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Surge como respuesta a las limitaciones que tienen el conductivismo y el psicoanálisis. Su método se enfoca en la fenomenología, basándose en la descripción y exploración de una experiencia y cómo el individuo la experimenta. En el humanismo tenemos varios representantes, pero los principales son Abraham Maslow y Viktor Frankl. La principal aportación de Maslow fue la teoría de la jerarquía de necesidades, trayendo así la pirámide de Maslow, que es una representación de cómo las necesidades básicas deben satisfacerse antes de alcanzar su máximo potencial. Viktor es famoso por la logoterapia, que se centra en la búsqueda de sentido como la fuerza principal en los seres humanos, ofreciendo una perspectiva sobre aspectos como la resiliencia y la motivación humana. A continuación, siguen los métodos de investigación psicológica. Los métodos de investigación psicológica son estrategias sistemáticas que los psicólogos utilizan para observar, escribir, predecir y explicar el comportamiento humano y los procesos mentales. A continuación se describen los principales métodos usados en la investigación psicológica. Tenemos el método descriptivo. Este método se centra en observar, registrar y describir comportamientos tal como ocurren naturalmente, sin intervenir o modificar la situación. Su propósito principal es responder a la pregunta de ¿qué está ocurriendo? Y las técnicas utilizadas para este método es la observación naturalista, las entrevistas, las encuestas y los estudios de caso. Un ejemplo que podemos poner aquí es aplicar encuestas a adolescentes para conocer la frecuencia con la que usan redes sociales y su percepción sobre el impacto emocional que les genera. A continuación seguimos con el método correlacional. Este método busca identificar relaciones o asociaciones entre dos o más variables. Es decir, si cambian juntas de alguna manera, a diferencia del método experimental, no establece casualidad. Solo señala si existe un vínculo entre las variables. Se expresa mediante el coeficiente de evaluación. R igual más 1 significa activación positiva perfecta. Quiere decir que ambas variables aumentan o disminuyen juntas. R igual a menos 1 es la compensación negativa perfecta. Una variable aumenta mientras la otra disminuye. Seguimos con el R igual a 0. No existe relación entre las variables. Y un ejemplo que podemos poner para este método es estudiar la relación entre la autoestima y la satisfacción entre las relaciones amorosas. A continuación seguimos con el método experimental. Es el método más riguroso y controlado de investigación psicológica. Permite establecer relaciones de causa y efecto al manipular deliberadamente una variable para observar sus efectos sobre otra. Los elementos clave son la variable independiente, que es lo que el investigador manipula, por ejemplo, tipo de tratamiento. La variable dependiente, que es lo que se mide para observar los efectos de la manipulación, por ejemplo, el nivel de ansiedad.
Un diseño básico es un grupo experimental que recibe el tratamiento o condición experimental y un grupo de control no recibe tratamiento. Sirve como referencia para comparar resultados. Las características de este método es el control de variables externas, que minimiza la influencia de factores ajenos al estudio, la aleatorización, que es la asignación aleatoria de los participantes a los grupos para evitar sesgos, y la repetición, que permite confirmar resultados al repetir el experimento en diferentes contextos o con distintas muestras. Un ejemplo que podemos poner es investigar si el consumo de cafeína mejora la atención sostenida en adultos. En este caso, el grupo experimental sería consumir cafeína y el grupo de control sería consumir placebo. Gracias.